¿Qué pasa cuando un gobierno convierte el asesinato en un horario de trenes? Veremos listas de nombres escritas a máquina, cada uno un destino sellado antes de que el tren parta. Descubrirás cómo un insecticida industrial se convirtió en el veneno más eficiente del siglo XX, aplicado con precisión quirúrgica. Entenderás cómo una reunión de 15 burócratas, en una villa de lujo, decidió la extinción de un pueblo entero sin levantar la voz. Esto es solo el comienzo. Empezamos. El Holocausto no fue un episodio de guerra. Fue un proyecto industrial de muerte. Entre 1941 y 1945, el régimen nazi ejecutó el sistema más meticuloso de exterminio que la historia moderna haya conocido. No fue caos. No fue violencia espontánea. Fue planificación burocrática, trenes programados, listas de nombres, horarios de llegada a las cámaras de gas, informes de contabilidad de cadáveres. El Holocausto fue el asesinato sistemático de más de 6 millones de judíos europeos, hombres, mujeres, niños, bajo la lógica de una ideología que los declaraba subhumanos. En Auschwitz, el 27 de enero de 1945, los soldados soviéticos encontraron montañas de cabello humano, pilas de zapatos y cientos de cadáveres aún calientes. Más de 1.100.000 personas habían sido asesinadas allí. Al menos el 90% eran judíos. En las cámaras de gas, se usaba Zyklon B, un insecticida convertido en veneno de estado. Los cuerpos se quemaban en hornos crematorios, con una capacidad de 4.400 por día. Los guardias anotaban cada muerte como un dato administrativo. El Holocausto no empezó con los campos. Empezó con leyes, la Ley de Ciudadanía de Nuremberg, en 1935, que quitó la nacionalidad a los judíos. Luego vinieron los guetos, los pogromos, los fusilamientos masivos en los bosques de Ucrania y Bielorrusia. Pero fue en enero de 1942, en la conferencia de Wannsee, donde 15 altos funcionarios nazis definieron la solución final, la eliminación física de todos los judíos bajo control alemán. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Ese día, el Holocausto dejó de ser una persecución para convertirse en un programa de extinción. Los negacionistas insisten en que las cámaras de gas no existieron, o que las cifras son exageradas. Pero la evidencia es inapelable. Archivos del SS, testimonios de guardias que se rindieron, fotos tomadas por los propios nazis, restos químicos detectados en los muros de las cámaras, y los diarios de prisioneros que murieron escribiendo lo que veían. Un niño de 8 años en Treblinka escribió en su último papel, «Me matan. No quiero morir». Ese papel fue encontrado entre cenizas. El Holocausto no fue un error histórico. Fue un acto de Estado. Y su legado no es solo el número. Es la creación del concepto de crímenes contra la humanidad, acuñado en Nuremberg, cuando los jueces dijeron, algunos actos son tan atroces que violan la propia noción de humanidad. Fue el Holocausto lo que obligó a la ONU a aprobar, en 1948, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. El Holocausto no es un capítulo del pasado. Es una advertencia escrita en huesos. Cada vez que alguien niega su existencia, cada vez que se minimiza su escala, cada vez que se silencia el nombre de las víctimas, el Holocausto vuelve a vivir. No como historia, como amenaza. El Holocausto se ejecutó con 4 métodos principales: fusilamientos masivos en los territorios ocupados de la Unión Soviética, donde escuadrones de Einsatzgruppen ejecutaban a familias enteras en zanjas; trabajos forzados en campos como Dachau y Buchenwald, donde la muerte llegaba por hambre, enfermedad o latigazos; y, sobre todo, los campos de exterminio, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno y Auschwitz-Birkenau. En estos lugares, el Holocausto se industrializó. En Auschwitz, el corazón del Holocausto, más de 1.100.000 personas fueron asesinadas. Al menos el 90% eran judíos. Llegaban en trenes. Se les decía que iban a bañarse. Entraban a las cámaras de gas, disfrazadas como duchas. El gas Zyklon B, originalmente un pesticida, se vertía por aberturas en el techo. Mueren en minutos. Los cuerpos eran llevados a hornos crematorios. Los dientes de oro se extraían. El cabello se recogía para fabricar tejidos. Las cenizas se esparcían en ríos o usaban como abono. El Holocausto no dejaba rastro. O al menos, intentaba no dejarlo. El Holocausto no se detuvo por compasión. Se detuvo porque el ejército aliado lo vio. Porque soldados británicos y Estados Unidos entraron en Bergen-Belsen y encontraron montañas de cadáveres sin enterrar, niños con los ojos vacíos, mujeres que ya no recordaban sus nombres. Porque los nazis, en su desesperación final, intentaron destruir las pruebas, quemaron archivos, derribaron cámaras de gas, forzaron a los prisioneros a marchas de la muerte. Pero no pudieron borrar todo. El Holocausto dejó testimonios. Cartas escondidas en paredes de guetos. Diarios de niñas que escribieron hasta el último día.
grabaciones de sobrevivientes que juraron, no me creerán, pero lo vi. Uno de ellos, Primo Levi, escribió, si esto es un hombre. El Holocausto no solo mató cuerpos. Mató la idea de que el hombre podía ser humano. El Holocausto fue negado. Desde los años 40 hasta hoy, negacionistas han intentado reducir las cifras, negar la existencia de cámaras de gas, llamar a los testimonios propaganda. Pero la evidencia es inapelable, planos de las cámaras de gas, órdenes de Heinrich Himmler, registros de la SS que contabilizaban el número de cuerpos cremados, testimonios de guardias que se arrepintieron, y análisis forenses que detectaron residuos de ciclón B en las paredes de Auschwitz. El Holocausto no es una teoría. Es un hecho documentado por sus propios verdugos. El Holocausto cambió el derecho internacional. En Nuremberg, los jueces no juzgaron solo crímenes de guerra. Juzgaron crímenes contra la humanidad. Por primera vez en la historia, un tribunal dijo, algunos actos son tan atroces que violan la propia noción de humanidad. Y esa frase nació del Holocausto. El Holocausto obligó a la ONU a crear, en 1948, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Definió genocidio como el acto intencional de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El Holocausto fue el modelo. El Holocausto fue la prueba. El Holocausto no es historia muerta. Vuelve cada vez que alguien dice, no fue tan malo. Vuelve cuando se borra el nombre de las víctimas en los libros de texto. Vuelve cuando se comparan los campos de concentración con centros de detención modernos sin reconocer la diferencia. En Auschwitz, no se encerraba a disidentes. Se encerraba a personas por ser judías. Por nacer. El Holocausto vuelve cuando se niega su escala. Cuando se reduce a 6 millones sin nombrar a cada uno, la niña de 6 años que fue llevada a la cámara de gas con su muñeca. El rabino que rezó hasta el último aliento. El médico que intentó salvar vidas en el gueto de Varsovia hasta que lo fusilaron. El Holocausto no es un número. Es el silencio de 11 millones de voces. Y cada vez que se niega, se vuelve a matar. No con gas. No con balas. Pero con la misma indiferencia. Con la misma negación. El Holocausto sigue vivo. Porque aún no aprendimos a verlo. El Holocausto no terminó en 1945. Se detuvo el fuego de los campos, se silenciaron los disparos, pero su eco sigue vibrando en las instituciones que nacieron de su sombra. En Nuremberg, los jueces no solo juzgaron crímenes de guerra, definieron crímenes contra la humanidad, un concepto forjado en el horror de Auschwitz, Treblinka y Sobibor. El Holocausto fue el primer genocidio industrial, 6 millones de judíos asesinados, hombres, mujeres, niños, no por lo que hicieron, sino por lo que eran. En Auschwitz-Birkenau, donde más de 1.100.000 murieron, al menos 990.000 eran judíos. En el gueto de Varsovia, 300.000 fueron deportados a Treblinka en 2 años. En la llamada Operación Reinhard, entre 1942 y 1943, 1.700.000 fueron asesinados en 3 campos de exterminio puros, Belzec, Sobibor y Treblinka. No eran campos de trabajo, eran fábricas de muerte, diseñadas con eficiencia burocrática. Los trenes llegaban con horarios precisos. Los archivos nazis registraban cifras con frialdad. El 27 de julio de 1942, 65.000 judíos fueron enviados desde el gueto del Bob a Belzec. El 18 de abril de 1943, el último día del levantamiento del gueto de Varsovia, los nazis reportaron 13.000 muertos. El Holocausto sigue vivo porque su negación es parte de su lógica, borrar no solo a las víctimas, sino el hecho mismo de que existieron. Los negacionistas insisten en que no hubo cámaras de gas, que las cifras son exageradas, que fue una inventada. Pero los planos de las cámaras de gas en Auschwitz, firmados por Arthur Glaser, los informes de Rudolf Voss, comandante del campo, los restos químicos de cianuro hallados en los muros, los testimonios cruzados de victimarios y supervivientes, todo lo confirma. Cada negación es una segunda muerte. Porque negar el Holocausto no es discutir historia, es negar que una niña de 6 años, con su muñeca rota, entró caminando a la cámara de gas en Treblinka. Que un rabino, en el campo de Majdanek, recitó el Shema Israel mientras era arrastrado. Que un médico, en el gueto de Lodz, repartió pastillas de azúcar como si fueran medicina, hasta que lo fusilaron en la calle. El Holocausto es el espejo que nos obliga a mirar lo que ocurre cuando el odio se institucionaliza. Por eso se recuerda, no para atar el pasado, sino para desarmar el presente. En 1948, la Convención sobre el Genocidio definió el delito con palabras que nacieron del Holocausto, actos cometidos con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El término genocidio fue acuñado por Raphael Lemkin, polaco judío, que perdió a 49 miembros de su familia. El Holocausto no es un número. Es el silencio de 11 millones de voces. Y cada vez que se niega, se vuelve a matar.
No con gas. No con balas. Pero con la misma indiferencia. Con la misma negación. El Holocausto sigue vivo. Porque aún no aprendimos a verlo. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.